La última vez que mi familia me controló, y por qué tuve que escapar, no imaginé que un viaje me enseñaría la lección más dura de mi vida. Te juro que todavía me hierve la sangre cuando lo recuerdo. Si no fuera porque ya estoy en otra etapa, creo que aún estaría tirando cosas por el departamento. Es una historia larga, así que prepárate, porque esto es la primera parte de todo el rollo. Siempre he vivido aquí, en el departamento de mis viejos. Después de la universidad, pensé que iba a durar 1 año o 2, hasta que juntara algo de plata y pudiera volar. Pero ya sabes cómo es esto, un gasto por aquí, una cosa por allá, y los años se te van. Mi situación económica, para serte sincera, era una mierda. Tenía un trabajo, sí, pero el sueldo no era para tirar cohetes y mis gastos personales se comían casi todo. Cualquier extra dependía de mis padres, especialmente de mi papá, Felipe. Y ahí es donde empezaba todo el problema, ¿sabes? Esa dependencia me tenía atada, como si fuera una niña, aunque ya tenía 20 y tantos años. Sentía que vivía bajo un microscopio, cada decisión, cada salida, cada compra, todo era motivo de comentario o, peor aún, de aprobación tácita. No es que fueran malos directamente, pero usaban esa ayuda económica como una cuerda para jalarme de vuelta cada vez que intentaba estirar un poco el brazo. El año pasado, mis amigas, Rosario, Isabel y Carmen, me decían que necesitábamos una escapada de verdad. Nos habíamos prometido que para mi cumpleaños iríamos a algún lugar especial. Y después de mucho pensar, de ver precios, de ajustar presupuestos, porque ellas también andaban justas, decidimos que Disney, sí, Disneyland, sería el viaje perfecto. Era mi cumpleaños número 26, y sentía que era el momento de celebrar de verdad, de hacer algo memorable. Llevábamos meses planeando esto, meses ahorrando cada centavo que podíamos, revisando ofertas de vuelos y hoteles, viendo qué atracciones queríamos ver primero. Era mi viaje, mi cumpleaños, mi elección de amigas y mi maldito plan. La emoción que sentía era real, de esas que te hacen sonreír de la nada. Tenía los pasajes comprados, el hotel reservado, y hasta un itinerario tentativo con los restaurantes que queríamos probar. Era todo tan concreto y tan mío. Un día, estábamos en la sala, yo estaba viendo unas fotos viejas en el celular y mi mamá, Ana, que es mi madrastra, se me acerca con una sonrisa que ya me dio mala espina. De esas sonrisas que sabes que algo se trae entre manos. Me preguntó, Melissa, ¿ya tienes todo listo para tu viaje? ¿Te falta algo? Yo, que estaba feliz, le dije que sí, que todo estaba en orden, que solo faltaban unos días. Ella se sentó a mi lado y empezó a hablar de Sara, mi hermanastra. Sara es hija de Ana, y bueno, digamos que la convivencia nunca fue la más fácil. Es una niña, sí, pero tiene una forma de conseguir lo que quiere que es exasperante. Malcriada, caprichosa, y siempre saliéndose con la suya. En fin. Ana empezó a decir, mira, Melissa, he estado pensando. Sara nunca ha ido a Disneyland. Y con tu viaje, que es tan bonito, pues, se nos ocurrió que la podrías llevar a ella también. La escuché y sentí un frío por la espalda. No dije nada al principio, solo la miré. Mi mente estaba procesando lo que acababa de escuchar. ¿Llevar a Sara? ¿A mi viaje de cumpleaños? ¿Al que habíamos planeado mis amigas y yo? Era un chiste, ¿verdad? No podía ser en serio. La miré de nuevo, buscando alguna señal de que me estaba gastando una broma, pero su cara estaba completamente seria, hasta con un toque de dulzura forzada. Pero mamá, le dije, este es un viaje que organicé con mis amigas. Es mi cumpleaños. Es un viaje de grandes. Intenté mantener la calma, pero ya sentía el nudo en el estómago. Ella me interrumpió, sin dejarme terminar la frase. Ya lo sé, hija. Pero Sara está muy ilusionada. Le hemos contado y se puso muy contenta. Cree que va a ser una experiencia increíble contigo. Ilusionada. La palabra me sonó hueca. ¿Quién le había contado? ¿Por qué le habían contado algo que no estaba en mis planes? Empecé a sentir una mezcla de frustración y enojo. En ese momento, apareció mi papá, Felipe. Entró a la sala, se sentó en su sillón y miró la escena. Ana le hizo una señal con los ojos,
como si fuera un guión. Y mi papá, que es el que maneja la plata de la casa, el que, en teoría, me ayudaba con mis gastos, empezó su parte. Melissa, hija, Ana y yo hemos estado hablando. Sabemos que tu viaje es importante para ti. Pero es una buena oportunidad para que compartas con tu hermanastra. Además, tú sabes que ahora con los gastos de la casa, y con las cosas de Sara en el colegio, no estamos en el mejor momento para otro viaje familiar. Ahí estaba. El mensaje entre líneas era claro. No estamos en el mejor momento para otro viaje familiar, pero sí para el mío, que en parte estaba subvencionado por ellos. La dependencia económica se me vino encima como una losa. Si no cooperaba, lo más probable era que empezaran a cortar el grifo. Y yo, en ese momento, no me podía permitir eso. Todavía no. Necesitaba esa ayuda para pagar el alquiler, para la comida, para mis cosas básicas. Sentí que me ardía la cara. No era un pedido, era una imposición. Un chantaje disfrazado de sugerencia familiar. Intenté argumentar de nuevo. Papá, pero los pasajes y el hotel ya están. Y es solo para nosotras 4. No hay espacio para una quinta persona en la habitación, ni. Mi papá levantó la mano, como diciéndome que me callara. Eso se puede arreglar, Melissa. Si hay que pagar un poco más por la habitación, lo hacemos. No es problema. Lo dijo con un tono que no dejaba lugar a dudas. Era una oferta que no podía rechazar, porque no era una oferta. Era la condición. Era como si me estuvieran diciendo, o la llevas, o te olvidas de nuestros aportes. Me quedé en silencio, mirándolos. Sentía una rabia sorda crecer en mi pecho. Rabia por la situación, rabia por mi falta de opciones, rabia por Sara, que ni siquiera estaba ahí para escuchar la discusión. Sabía que pelear no iba a servir de nada. Ya había pasado antes, con otras cosas. Siempre ganaban ellos, no porque tuvieran la razón, sino porque tenían el control de la billetera. Respiré hondo, tratando de tragarme la frustración. ¿Y qué pasa con mis amigas?, pregunté, con la voz más tensa de lo que hubiera querido. Ellas ya tienen todo arreglado para nosotras 4. Ana respondió con esa sonrisa que ya me estaba volviendo loca. Ellas lo entenderán, Melissa. Son tus amigas, ¿no? Seguramente les encantará tener a Sara. Es una niña muy divertida. Divertida no era la palabra que yo usaría para describir a Sara en un viaje de ese tipo. En mi cabeza, ya me la imaginaba haciendo berrinches por cualquier cosa, queriendo ir a atracciones que a nosotras no nos interesaban, arruinándonos los planes. Mi viaje de ensueño se estaba convirtiendo en una especie de misión de cuidado de niños. Y la parte que más me dolía era que no había forma de evitarlo. Estaba acorralada. Finalmente, con un suspiro que sonó más a rendición que a otra cosa, dije, está bien. Hablaré con mis amigas. La victoria en las caras de mis padres fue inconfundible. Ana me dio un abrazo que me pareció forzado, y mi papá me dijo, así me gusta, hija. Que seas comprensiva. Ya verás que la pasarán muy bien todos juntos. La palabra todos me resonó como un eco amargo. No era todos, éramos nosotras 4 y la quinta rueda, la que no había sido invitada y que venía por imposición. Me fui a mi habitación y me encerré. Agarré el celular y le escribí al grupo de mis amigas. Chicas, tengo que contarles algo que les va a caer como patada en el estómago. Les expliqué la situación, la conversación con mis padres, la imposición de Sara. No me guardé nada. Les dije que me sentía atrapada, que no veía salida, que estaba furiosa. Rosario fue la primera en responder, con un montón de emojis de caras enojadas y tristes. No lo puedo creer, Melissa. Es tu cumpleaños. Qué pesados tus padres. Isabel y Carmen se sumaron con comentarios similares. Todas estaban molestas por mí, y eso me hizo sentir un poco menos sola, pero no menos frustrada. Lo siento, chicas. De verdad. Hice lo que pude, pero no hay caso, les escribí. Ellos pagarán el pasaje de Sara y la parte extra de la habitación. Pero la tendremos con nosotras. La idea de tener a Sara todo el tiempo,
en un viaje que era para desconectar, para divertirnos como adultas, me parecía una tortura. Mis amigas, a pesar de su enojo, fueron comprensivas. No te preocupes, Melissa. Ya veremos cómo hacemos. La aguantaremos, por ti, me dijo Carmen. Eso me dio un poco de alivio, pero la verdad es que yo sabía que no sería fácil. Sabía que Sara iba a ser un problema. Los días siguientes fueron una especie de limbo. Tenía que lidiar con la emoción de irme de viaje y la carga de saber que el viaje no sería lo que había soñado. Sara, por su parte, parecía no entender la magnitud de su intromisión. Estaba radiante, haciendo preguntas sobre las atracciones, sobre los personajes que vería. Ana, su madre, me pedía que le contara a Sara sobre las cosas que habíamos planeado, como si yo fuera una especie de guía turística personal para mi hermanastra. Cada vez que me pedía algo así, sentía un pinchazo en el estómago. Era surrealista. La situación me había superado y yo no tenía herramientas para defenderme. Empezamos a preparar las maletas. Ana compró ropa nueva para Sara, una cantidad exagerada, y todo con motivos de Disney. Sara me mostraba sus cosas con una emoción que, en otras circunstancias, me habría parecido tierna. Pero en ese momento, solo sentía una molestia creciente. Era como si cada nueva adquisición de Sara fuera una confirmación de que mi viaje había sido secuestrado. Había una cosa que Ana repetía constantemente: Sara tiene que disfrutar, Melissa. Es su primera vez. Y yo pensaba, ¿y mi disfrute, y mi cumpleaños, y mis amigas? Pero no lo decía en voz alta. Me lo guardaba todo, porque sabía que no serviría de nada. Mi papá, Felipe, me llamó un día a su estudio. Se sentó detrás de su escritorio, con esa postura que pone cuando va a dar un discurso importante. Melissa, me dijo, quiero que sepas que valoramos mucho el gesto que has tenido con Sara. Eres una buena hermana mayor. Esto demuestra tu madurez. Y no te preocupes por los gastos extra. Nosotros nos encargamos de todo, como te prometimos. Su voz era suave, pero sentía el peso de sus palabras. Era el precio de mi obediencia. Era la confirmación de que, mientras dependiera de ellos, tendría que ceder a sus caprichos. Salí del estudio sintiéndome vacía. Era como si me hubieran drenado toda la energía. La madurez, el gesto, la buena hermana mayor. Todas esas palabras que usaban para justificar su manipulación. No era madurez, era resignación. No era un gesto, era una imposición. Y no era ser buena hermana mayor, era ser una marioneta. Quería gritar, quería romper algo, pero me contuve. Me repetía a mí misma que solo faltaban unos días, que el viaje pasaría rápido, y que después de eso, tal vez, solo tal vez, podría empezar a buscar la forma de escapar de esa jaula de oro. Era una esperanza tenue, pero era lo único que me quedaba en ese momento. Me acuerdo de una noche, unos días antes de volar. Estaba cenando con mis padres y Sara. Sara no paraba de hablar de lo que quería hacer en Disneyland. Mencionaba atracciones que eran para niños muy pequeños, o cosas que a mis amigas y a mí no nos interesaban en lo absoluto. Yo la escuchaba con una sonrisa forzada en la cara, mientras por dentro, la frustración crecía. Mis padres la alentaban. Sí, Sara. Melissa te llevará a esa. Melissa te va a cuidar muy bien. Yo miraba mi plato, moviendo la comida de un lado a otro con el tenedor. Me sentía invisible. Mi opinión, mis deseos, todo había sido borrado. Esa noche, cuando me fui a dormir, no pude evitar llorar un poco. Era un llanto silencioso, de pura impotencia. Me sentía como si hubiera retrocedido 10 años en el tiempo. Como si no hubiera avanzado nada desde que era una adolescente y mis padres decidían todo por mí. La idea de que mi cumpleaños, algo tan personal y esperado, fuera a estar marcado por la obligación de cuidar a mi hermanastra, me dolía más de lo que esperaba. No era solo la compañía de Sara, era lo que representaba, la prueba tangible de mi falta de control sobre mi propia vida. Le mandé un mensaje a Rosario. Estoy harta. No quiero ir al viaje así. Ella me respondió de inmediato. Aguanta, Melissa. Ya pasará. Y cuando volvamos, tenemos que hablar en serio de lo que vas a hacer.
Esa parte, lo que vas a hacer, me dejó pensando. Rosario siempre ha sido la más directa, la que me empuja a tomar decisiones. Pero en ese momento, solo quería que el tiempo se detuviera o que el viaje se cancelara. Cualquier cosa con tal de no tener que enfrentar esa realidad. El día de la partida llegó. Nos levantamos temprano. El ambiente en el departamento era tenso, al menos para mí. Mis padres estaban muy animados, sobre todo Ana, preparando a Sara. Sara iba con una mochila nueva y una gorra de Mickey Mouse. Parecía una foto de un catálogo de viajes felices. Yo, en cambio, sentía un peso enorme en el pecho. Mis maletas ya estaban listas. Mis amigas pasarían a buscarme. Era el inicio de una pesadilla disfrazada de cumpleaños. Me vestí con la ropa más cómoda que encontré, como preparándome para una batalla. Sabía que sería un viaje largo, y que los retos no harían más que empezar. Me despedí de mis padres con un abrazo corto y me subí al auto de Rosario. El camino al aeropuerto lo hice en silencio, escuchando la música que ponía Isabel. Miraba por la ventana, tratando de asimilar lo que me esperaba. Y lo que me esperaba, te lo juro, no era nada bueno. El auto de Rosario olía a vainilla y a nerviosismo. Las chicas intentaban mantener el ánimo, poniendo música y hablando de cosas triviales, pero la tensión estaba ahí, palpable. Yo miraba por la ventana, con la gorra de Mickey Mouse de Sara en el asiento de al lado, como un recordatorio silencioso de la situación. Sara, en la parte de atrás con Isabel y Carmen, no paraba de hacer preguntas, de señalar cosas en la calle, de hablar de lo emocionada que estaba. Su voz me sonaba como un zumbido molesto en el oído. Llegamos al aeropuerto. El lugar ya es caótico de por sí, y con nosotras 5, la cosa se complicó más. Sara no paraba de moverse, de tocar cosas, de preguntar por qué las filas eran tan largas. En la fila de seguridad, Rosario me jaló del brazo y me susurró, «Melissa, es solo un viaje». «Aguanta». No le respondí. Sentía una presión en el pecho que me impedía respirar con normalidad. Sara, mientras tanto, se quejaba de que le dolían los pies, que quería su mochila, que tenía sed. El vuelo fue una tortura. Sara, que nunca había volado, se puso histérica por el ruido del motor. Se aferró a mi brazo, y yo me sentí atrapada. Quiso comerse mi bolsa de papas, y cuando le dije que no, que eran mías, se quejó tan fuerte que la azafata se acercó a ver qué pasaba. Le explicamos, con vergüenza, que era su primera vez. La azafata intentó calmarla, pero Sara no paraba. Hizo un berrinche por el sabor del jugo, por la manta, por la almohada. Estuve todo el vuelo con la sensación de que las personas a nuestro alrededor nos estaban mirando, juzgándonos. Mis amigas, sentadas al otro lado del pasillo, se veían cansadas y frustradas. Sus caras lo decían todo. Cuando aterrizamos, el alivio fue grande, pero duró poco. Sara estaba cansada y de mal humor. No quería caminar. Tuvimos que turnarnos para cargar su mochila y, en un punto, Rosario y Carmen casi tuvieron que llevarla entre las dos, porque se sentó en el piso de la terminal a llorar. La gente pasaba y nos miraba. Me sentí completamente humillada. Este no era mi viaje. Este era un viaje para gestionar un berrinche constante. Llegamos al hotel, y la habitación era el primer obstáculo real. Habíamos reservado una habitación con 2 camas dobles, perfecta para 4 personas. Con la adición de Sara, todo se desordenó. Tuvimos que pedir una cama extra, que resultó ser un catre incómodo que pusieron en medio del pasillo. Sara, por supuesto, quiso la mejor cama. Tuvimos que sortear, y yo, por supuesto, terminé en el catre. Mis amigas, Rosario e Isabel, en una cama. Sara y Carmen en la otra, porque Sara no se podía quedar sola. Era una pesadilla de espacio reducido y de convivencia forzada. El primer día en el parque fue el peor. Al principio, la emoción de estar en Disneyland me distrajo un poco. La música, los castillos, la gente. Pero esa emoción se disipó rápido. Sara quería ir a las atracciones para niños pequeños, las que eran lentas y aburridas para nosotras.
Nos hizo perder tiempo en filas interminables para subirse a un carrusel o a una lancha en un canal, mientras que nosotras queríamos subirnos a las montañas rusas. Isabel, que es la más impaciente, empezó a protestar en voz baja. Melissa, de verdad, no podemos pasarnos el día viendo muñecos de peluche. Habíamos quedado en otra cosa. Intentamos un compromiso. Le dijimos a Sara que iríamos a una de sus atracciones, y luego iríamos a una de las nuestras. La primera montaña rusa que subimos fue un error. Sara se asustó. Gritó todo el camino. Al bajarse, estaba llorando a gritos, diciendo que nosotras éramos malas, que la habíamos forzado a subir. Se sentó en una banqueta y no quiso moverse. Rosario y Carmen se alejaron un poco, como si no quisieran estar asociadas con el espectáculo. Yo me senté al lado de Sara, intentando calmarla. Le decía que ya había pasado, que no pasaba nada, pero ella seguía llorando. La gente nos miraba. Sentía que mi cara estaba ardiendo de vergüenza. Le escribí a Ana, mi madrastra, diciéndole que Sara no la estaba pasando bien. Me respondió con un simple tranquila, ya se le pasará. Es una niña, tiene que acostumbrarse a todo. Una niña, tiene que acostumbrarse a todo. La frase me resonó. Pero yo no era su niñera. Yo era la cumpleañera. Quería disfrutar de mi viaje. Quería reírme con mis amigas, gritar en las atracciones, comer comida chatarra sin tener que negociar con una niña. Pero cada movimiento, cada decisión, todo giraba en torno a Sara y sus caprichos. Si queríamos ir a un lugar a comer, Sara quería comer en otro. Si nosotras queríamos comprar un recuerdo, Sara quería comprar otro y si no se lo daban, hacía un berrinche. Hubo una vez que estábamos en una fila para una atracción y Sara, cansada de esperar, se tiró al piso. Se puso a gritar que la lleváramos a la casa, que no le gustaba Disneyland, que era aburrido. La fila se detuvo. La gente se volteó a verla. Rosario, que estaba parada al lado de ella, se hizo la disimulada y se alejó. A mí me dio pena por la cara de ella, pero yo también quería alejarme. Carmen e Isabel me miraban con una mezcla de lástima y frustración. Tuve que arrastrar a Sara a un lugar más apartado, donde no estuviéramos estorbando. Me senté con ella en el piso y le dije, con una voz que casi no reconocí de la rabia que tenía, Sara, ya basta. Deja de hacer esto. Nos estás arruinando el viaje a todas. Ella me miró con ojos llenos de lágrimas, pero no se calmó. Me sentía tan impotente, tan enojada. Mi cumpleaños, mi viaje, mi plata, todo se había ido a la basura por culpa de su capricho y de la manipulación de mis padres. Esa noche, cuando Sara finalmente se durmió en el catre, mis amigas y yo nos quedamos despiertas. Estábamos agotadas. Nos sentamos en el balcón del hotel, en el frío de la noche, y nadie decía nada. El silencio era pesado, lleno de frustración. Rosario fue la primera en hablar. Su voz era tranquila, pero firme. Melissa, tenemos que hablar. Ya no es el viaje. El viaje está arruinado. Lo sabemos. La pregunta es, ¿por qué permitiste esto? Su pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué esperaban que hiciera?, le dije, con la voz quebrada. No tenía opción. Ellos me chantajearon. Si no la traía, me iban a dejar de ayudar con la plata. Saben que todavía dependo de ellos. No tenía salida. Isabel se unió a la conversación. Pero esa es la cosa, Melissa. El problema no es Sara. El problema es la dependencia. No puedes vivir tu vida así, siempre atada a ellos, haciendo lo que ellos quieren porque te tienen agarrada de la billetera. Carmen asintió. Es que no es solo este viaje. Es todo. Cada vez que quieres hacer algo, ellos te ponen peros. Y siempre terminas cediendo. La conversación se volvió cruda. Mis amigas me dijeron lo que yo no me había atrevido a admitir. Me dijeron que yo merecía más, que merecía ser dueña de mi vida, de mis decisiones. Me dijeron que, si no me independizaba, no importaba que tan lejos me fuera, nunca sería libre de verdad. Me hablaron de un futuro en el que siempre tendría que pedir permiso, en el que mi felicidad dependería de la aprobación de otros.
Sus palabras fueron duras, pero necesarias. Era la primera vez que alguien me lo decía así, de frente, sin rodeos. Me miraban a los ojos, y su sinceridad me golpeó como un balde de agua fría. Sentí una mezcla de vergüenza y claridad. Vergüenza porque mis amigas tenían razón y yo lo sabía en el fondo. Claridad porque por primera vez vi la situación no como un problema aislado, sino como una jaula que yo misma había ayudado a construir. El viaje no se había arruinado por un solo evento, se había arruinado por una vida de dependencia. La rabia que sentía por Sara, por mis padres, se transformó en una rabia contra mí misma. ¿Por qué había permitido esto? ¿Por qué había tenido tanto miedo de enfrentarlos? Esa noche no pude dormir. Las palabras de mis amigas me daban vueltas en la cabeza. La frustración del viaje se sentía ahora como un catalizador, como el empujón que necesitaba para ver la verdad. El día siguiente, el último del viaje, fue como si el aire se hubiera ido. El parque, que el primer día había sido un lugar mágico, ahora era solo un lugar ruidoso y lleno de gente. Sara seguía con sus quejas, sus berrinches, su actitud. Pero algo había cambiado en mí. Ya no me sentía tan humillada. Me sentía más determinada. Decidida. En el vuelo de vuelta, Sara se quejó por todo de nuevo. Pero esta vez, no la miré. Miré por la ventana. Pensé en mi vida, en el departamento, en la falta de espacio, en las reglas, en la constante supervisión. Y me prometí a mí misma que algo tenía que cambiar. El viaje de cumpleaños había sido un desastre, una pesadilla. Pero también había sido una lección. Una lección dolorosa, pero una lección al final de cuentas. Me prometí que al volver, me pondría manos a la obra para recuperar mi vida. No por mis padres, ni por Sara, ni por mis amigas. Por mí. Por mi tranquilidad, por mi dignidad. Llegamos a la casa. Mis padres estaban esperando en el departamento. Ana se acercó a Sara y la abrazó. ¿Te divertiste mucho, mi amor? ¿Melissa te llevó a todas partes? Sara asintió, con una sonrisa cansada. Sí, mamá. Pero me cansé mucho y no me gustó mucho la comida. Me miró, como si me estuviera culpando. Ana me dio un abrazo rápido. Gracias por llevar a tu hermana, Melissa. Estoy segura de que fue una experiencia increíble para las dos. Me alejé de ella, con la cara seria. No le dije nada. Solo fui a mi cuarto y cerré la puerta. Me senté en mi cama y vi mis maletas, todavía sin desempacar. El viaje de mis sueños había sido un fracaso. Pero la semilla de mi libertad ya había sido plantada. Ahora solo faltaba regarla y hacerla crecer. Y sabía que eso no sería fácil. Tendría que hablar con mis padres. Tendría que enfrentarlos. Tendría que tomar decisiones difíciles. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía asustada. Me sentía lista. Cuando llegué a casa después del viaje, el aire en el departamento se sentía pesado. Mis padres me recibieron, pero la calidez de su abrazo se sentía falsa, forzada. Como si pensaran que con ese gesto todo lo pasado en Disneylandia se borraba, y volvíamos a la vida de siempre. Me preguntaron sobre el viaje, pero yo no tenía ganas de hablar. Les di respuestas cortas, monosílabas. Fui a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama. El cansancio no era solo físico, era una fatiga profunda del alma. Miré mis maletas, desordenadas y llenas de ropa sucia, y me di cuenta de que no solo tenía que desempacar la ropa, sino también toda la frustración y la rabia que había acumulado en esos días. Esa noche, no pude dormir. Las palabras de mis amigas me daban vueltas en la cabeza, como un disco rayado. El problema no es Sara. El problema es la dependencia. Me di cuenta de que tenían toda la razón. Y que no podía seguir así. Vivir en esa casa, bajo esas reglas, con esa manipulación constante, me estaba asfixiando. La cama que me había parecido cómoda por años, ahora se sentía como una celda. El departamento, que había sido mi refugio, se había convertido en mi prisión. Al día siguiente, me desperté con una decisión firme. Tenía que irme.
Tenía que dejar de vivir bajo el control de mis padres. Y tenía que hacerlo ahora. No podía esperar. Me puse a buscar departamentos para alquilar, en secreto, desde mi celular. Busqué en zonas cercanas a mi trabajo, en lugares que me podía permitir con el sueldo que tenía, aunque fuera apretado. Le escribí a mis amigas, les conté que había tomado una decisión y que necesitaba su ayuda. Todas me respondieron de inmediato, emocionadas. Me decían que contara con ellas para lo que necesitara. Ese apoyo me dio la fuerza que necesitaba. Pasaron un par de semanas en las que todo el mundo en el departamento vivía en una burbuja. Mis padres actuaban como si nada hubiera pasado. Sara seguía con su rutina normal. Y yo, por mi parte, hacía lo mío, pero por dentro estaba en otra órbita. Estaba buscando activamente, visitando lugares, negociando precios. Me sentía una extraña en mi propia casa. Finalmente, encontré un lugar. No era grande, era un departamento pequeño, un estudio con un baño y una cocina que parecía más un closet, pero era mío. Lo pude pagar con mis ahorros del trabajo y con lo que tenía guardado para una emergencia. Me comprometí a alquilarlo y pagué el depósito. La sensación fue una mezcla de terror y emoción. Estaba a punto de saltar al vacío, pero por primera vez en mi vida, el paracaídas era mío. Cuando tuve la llave en la mano, supe que era el momento de hablar. No podía irme sin decir nada. Me senté con mis padres en la misma sala donde todo había empezado. La misma sala donde me habían chantajeado para llevar a Sara. Respiré hondo, tratando de que mi voz no temblara. Mamá, papá, necesito hablarles de algo importante. Mi papá, Felipe, bajó el periódico. Mi madrastra, Ana, me miró con una sonrisa que ya conocía, una sonrisa que esperaba una buena noticia. Me voy a mudar, les dije, sin rodeos. La sonrisa de Ana se borró de su cara. Mi papá dejó el periódico a un lado. El silencio fue total, solo se escuchaba el ruido del aire acondicionado. Ana fue la primera en reaccionar. Su voz era dulce, pero con un filo detrás. Pero, ¿por qué, Melissa? ¿Pasó algo? ¿Estás enojada por lo de Sara? No estoy enojada, le respondí. Y era verdad. En ese momento, ya no estaba enojada, estaba decidida. Me voy porque necesito mi independencia. Ya soy adulta. Necesito mi propio espacio, mis propias reglas. Necesito vivir mi vida. Mi papá intervino, con ese tono paternalista que me sacaba de quicio. Pero, hija, ¿acaso no tienes todo aquí? Nosotros te ayudamos con los gastos, no te falta nada. Ese es el punto, papá, le dije. Esa ayuda, lo que ustedes llaman ayuda, es el problema. Es la razón por la que no soy libre. En cada cosa que hago, en cada decisión que tomo, ustedes me chantajean. Me obligaron a llevar a Sara a mi viaje de cumpleaños, ¿se acuerdan? Lo hicieron con la excusa de que necesitaban dinero para la casa, pero después me ofrecieron pagar el doble por la habitación. Fue un chantaje, papá. Un simple y crudo chantaje. Mi voz no se quebró. Se mantuvo firme. Las caras de ellos eran de sorpresa. Nunca me había enfrentado a ellos de esa manera. Siempre había cedido, siempre había agachado la cabeza. Mi papá se puso de pie, como si mi franqueza lo hubiera ofendido. Melissa, ¿cómo puedes decir eso? Nosotros siempre hemos querido lo mejor para ti. Y después de todo lo que hemos hecho, ¿así nos agradeces? Nos vas a dejar solos, nos vas a abandonar. Eres una desagradecida. La palabra desagradecida me dolió, pero ya no me detuvo. No estoy abandonándolos, le dije. Estoy construyendo mi propia vida. Y necesito hacerlo por mí. No por ustedes. No puedo seguir así, esperando la próxima cosa que me van a pedir, la próxima cosa que me van a obligar a hacer a cambio de un techo o un plato de comida. La discusión subió de tono. Mi papá me dijo que si me iba, que si me creía tan independiente, que me olvidara de su ayuda. Que no me ayudarían con nada más, ni con el alquiler, ni con la comida, ni con el carro. Yo lo escuchaba, y sentía un dolor sordo, pero también una especie de alivio.
Por fin se había roto la cuerda. Por fin las cartas estaban sobre la mesa. No eran mis padres ayudándome por amor, era un contrato de dependencia. Entiendo, le dije. Esa es la idea. Ser independiente. Y si me voy, no necesito nada más de ustedes. Esa noche, no cené con ellos. Fui a mi cuarto. Me sentí triste, sí, pero también aliviada. Sabía que la decisión era la correcta. Y la confirmación de su reacción, de la amenaza de quitarme la ayuda, me demostró que lo que había dicho era verdad. No era una ayuda desinteresada, era un control. Los días siguientes fueron un torbellino. No hablábamos mucho en la casa. Yo empacaba mis cosas, y mis padres me veían, pero no decían nada. A veces, Ana entraba a mi cuarto y me decía, Melissa, piénsalo bien. La vida afuera es dura, ¿por qué no te quedas aquí con tu familia? Yo le respondía que ya lo había pensado, que no iba a cambiar de opinión. Sus palabras eran como un último intento de atraparme. Pero ya no tenían efecto. Yo tenía mi propio plan, mi propio espacio, mi propio futuro. Llegó el día de la mudanza. Mis amigas vinieron a ayudar. Rosario, Isabel y Carmen llegaron con cajas y con una energía que me contagió. Era como si la amistad fuera mi verdadera familia. Subimos mis cosas al auto de Rosario, bajamos el colchón, las cajas de ropa, los libros, los pocos muebles que tenía. Mis padres estaban en la sala. Mi papá me dio la mano y me dijo, cuídate, Melissa. Y no creas que no te lo advertí. Su tono era frío, no había calidez. Ana me abrazó. Esta vez, el abrazo fue menos forzado, pero se sintió como una despedida. No era un adiós de madre a hija, sino un adiós de dos personas que habían tomado caminos separados. Le dije a Sara que me iba a un nuevo lugar. Ella no entendía mucho, solo me preguntó si su mochila de Mickey iba en el carro de Rosario. Le dije que no, que la mochila se quedaba. Y me fui. El viaje en el auto fue silencioso. Las chicas entendían que no era un momento de celebración, sino de introspección. Cuando llegamos al nuevo departamento, las emociones me golpearon. Era pequeño, sí. El pasillo se sentía estrecho, la cocina diminuta. Las paredes estaban vacías. Pero no se sentía vacío. Se sentía libre. Mis amigas me ayudaron a subir mis cajas, y se quedaron un rato, ordenando conmigo, pidiendo una pizza. Y por primera vez en mi vida, en esa cocina diminuta, con mis amigas al lado, me sentí en casa. Me senté en el piso, con una de las cajas de libros sin abrir, y miré a mi alrededor. La luz del atardecer entraba por la ventana y pintaba las paredes de un color naranja suave. El silencio no era el silencio opresor de mi antigua casa. Era un silencio diferente, un silencio de paz, un silencio de control. Mi control. La pizza que comía sabía mejor que cualquier cosa que hubiera probado antes. Cuando mis amigas se fueron, me quedé sola. Me senté en el colchón en el piso, mi cama, y miré a mi alrededor de nuevo. La única luz que entraba era la de la calle. Las paredes estaban desnudas. El aire era el mío. Por primera vez, en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí una tranquilidad inmensa. El viaje a Disneylandia había sido un fracaso, un desastre, una pesadilla. Pero también había sido la patada en el trasero que necesitaba. Fue la chispa que encendió el fuego de mi independencia. Fue la prueba tangible de que no podía seguir así. Y me llevó a este momento, a este lugar. La vida en los siguientes meses no fue fácil. Tuve que apretarme el cinturón, trabajar más, dejar de lado cosas que antes daba por sentadas. Pero cada gasto que hacía, cada factura que pagaba, era una victoria. Era una confirmación de que yo era la dueña de mi vida. Y en ese pequeño departamento, con el tiempo, las paredes se llenaron de cuadros, las estanterías de libros, y el espacio se llenó de mi propia energía. Y por primera vez en mi vida, me sentí libre. Libre de las reglas, de los caprichos, de la manipulación. Libre de los hilos invisibles que me habían atado por años. Libre para ser yo. Y para ser feliz. Gracias por acompañarme en este viaje por las historias.
Si quieres seguir descubriendo los secretos y las confesiones de Internet, asegúrate de unirte.